Evangelio de Marcos, el capítulo 9, los versículos del 1 al 13. El capítulo 1 lo dejamos atrás hace tiempo. Capítulo 9, los versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a poner este tiempo en sus manos con una oración. Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios Santo, Dios Justo, tú mereces toda la honra y toda la gloria porque a ti te pertenecen. Gracias, Señor, por tu palabra, por este medio que has empleado para revelarte a nosotros, para que te podamos conocer, para que podamos ser partícipes de la inmerecida salvación que tú nos has entregado, Señor, con el alto precio de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Dirige, Señor, este tiempo de exposición de la palabra. Señor, remueve en nosotros estos versículos que tenemos el privilegio de escuchar y que nos muestran la grandeza de un Dios que renunció a sí mismo, que se limitó a sí mismo en obediencia al Padre y que acabó muriendo en una cruz para el perdón y justificación de los pecados de aquellos que éramos enemigos de Dios y que por tu gracia, Señor, hemos sido reconciliados. Señor, ayúdanos a ver la deidad de Cristo y que esta realidad sea el sustento de nuestra vida, avivando la esperanza de volver a verlo en todo su esplendor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hace 2 semanas empecé a releer el texto que hoy nos ocupa, pensé, bueno, ¿y este versículo 1? ¿Y qué tal si me lo salto? A lo mejor el próximo domingo mejor sería predicar de Marcos 10, y entonces después leí Marcos 10, Jesús enseña sobre el divorcio, y me dije, bueno, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, dice la palabra. Lo bueno de predicar de forma consecutiva es que no puedes seleccionar sobre lo que
predicar, y así uno mismo no puede imponer un criterio sobre los temas de la palabra. Además, tengo que reconocer que ha sido muy apasionante haber estudiado acerca del capítulo 8 de Marcos, en los últimos versículos que hemos estado viendo estos últimos meses, y este capítulo 9 está íntimamente unido al anterior. En los últimos versículos del capítulo 8, y para ponerles en el contexto nuevamente, Jesús les había hecho dos preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente equivocadamente opinaba que Jesús era un gran profeta, o incluso Juan el Bautista resucitado y vuelto a la vida después de haber sido asesinado. Entonces Jesús les preguntaba a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, sin dudarlo y en representación de todos los discípulos, dijo: tú eres el Cristo. Pedro estaba manifestando con claridad que Jesús no era un profeta más, no era un simple hombre enviado por Dios. Él era el enviado esperado de Dios, con letras mayúsculas, el enviado esperado de parte de Dios. Jesús completaba esa información diciéndoles que su misión totalmente necesaria era la de ser rechazado por aquellos que aparentemente sabían más de la religión judía, por los que más contentos deberían estar de que el Mesías estuviese ya allí con ellos, los escribas, los fariseos, los ancianos. Pues esos que aparentemente deberían ser los que más alegres estuvieran de la llegada del Mesías, eran los que lo iban a rechazar, los que lo iban a entregar a la muerte. Pero Jesús debía pasar por eso, debía morir en una cruz, Él lo dijo, Él lo expuso, y después resucitar. El impulsivo Pedro, nuevamente tomando la palabra en representación de todos los discípulos, cogió a Jesús a un lado y le dijo: Jesús, ven para acá un momento. No te lo quiero decir delante de todos para no ponerte en evidencia, pero ¿cómo va a ser que tú, siendo el Mesías, y además sabiendo que te van a matar en Jerusalén, vayas a querer ir a Jerusalén? ¿No? Busca otra cosa. Pedro intentó reconvenir a Jesús para que no fuese a morir a la cruz, y seguramente con muchísimo cariño por Jesús, o con muchísimo aprecio. Él no quería ver morir a Jesús en la cruz. Y no se explicaban tampoco cómo la misión del Mesías iba a ser morir la muerte más humillante, la muerte de cruz, incluso sabiéndolo de antemano. Eso era algo impensable en la mente humana. Las palabras de Jesús fueron tajantes: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Leíamos en Marcos 8:33. Y es que la cruz es el triunfo de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado. Y los discípulos aún no eran capaces de entender eso, esa realidad. Sus mentes aún pensaban que la muerte de Jesús no era algo bueno, y no es que Pedro fuese Satanás, sino que su pensamiento de no querer que Jesús muriera, en su ignorancia, se había alineado sin saberlo con los deseos de Satanás. Satanás no quería que Cristo llegase a la cruz. Luego Jesús llamó a toda la gente que estaba allí alrededor y les expuso que si alguno quería seguirlo, debían primeramente negarse a sí mismos, después tomar su cruz, es decir, estar dispuestos a morir por Él. Tomar la cruz no es cargar con las dificultades propias de la vida del ser humano, que todas y todos los tenemos, ya seamos creyentes o no. Significa estar dispuestos a morir por Cristo. Y por último, a seguirle, es decir, a obedecerle. Eran unas condiciones altas. Jesús les estaba pidiendo mucho a aquellos los que querían seguirle, pero no mucho más altas de lo que Él expuso en su propia vida. Jesús se negó a sí mismo. Él
se negó tanto que tomó forma de siervo. Él tomó su cruz literalmente y además voluntariamente. No fue que lo pillaran y lo crucificaran, Él fue a morir en esa cruz. Y Él fue obediente al Padre hasta la muerte. Y como decimos, una muerte de cruz. Estos 3 pasos que puso Jesús llevarían a cualquier verdadero seguidor a la salvación eterna de su vida, no por cumplir estos pasos, sino por el sacrificio necesario de Cristo en la cruz. Aquellos que dieran su vida por Cristo y por su Evangelio serían defendidos por Cristo mismo delante del Padre. Pero también exponía Jesús que aquellos que rechazaran al Hijo se perderán por la eternidad, porque no tendrán defensa alguna, porque Cristo no será su defensor delante del Padre. El capítulo 8 terminaba dejando un montón de dudas en las cabezas de los discípulos, los cuales aún, repito, no comprendían bien por qué Jesús debía morir voluntariamente si Él era el Mesías. Pero también este capítulo concluía con las palabras de Jesús manifestando que tras la muerte Él resucitaría y en un futuro Él regresaría. El versículo 38, Él regresaría en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Resumiendo, Jesús era el Mesías, pero iba a morir y resucitar. Los que quisieran ser sus seguidores debían renunciar totalmente a su propia persona. Y sus seguidores tenían la promesa de un reino en gloria de Dios. Aún así, era un mensaje difícil de entender y difícil de aceptar, sobre todo. Un reino se iba a establecer y el primer paso era la muerte del que iba a reinar. Y además ellos debían dar también su vida. Jesús no quiso dejarlo ahí, sino que quiso darles un mensaje de aliento y por eso, en el versículo 1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. También les dijo, nos une este versículo 1 con todo el discurso anterior de Jesús sobre las condiciones del seguidor de Jesús. Y no está muy claro si se dirigía a las gentes en general o estaba hablando nuevamente al reducido grupo de los discípulos. Pero con la expresión de cierto, Él llama la atención de los oyentes porque les va a decir algo importante, algo que además se va a cumplir con toda certeza y han de estar atentos. Este es uno de los versículos más controversiales de la Biblia y además le han dado muchas interpretaciones, aunque sí podemos establecer 2 premisas acerca de este versículo, y es que Jesús se está refiriendo a que algunos de los que estaban allí presentes serían testigos de ese acontecimiento antes de morir, y que ese acontecimiento, ese reino de Dios venido con poder, es un acontecimiento que estaba por suceder. Y sobre estas 2 premisas, algunos han planteado que ese versículo se podría referir al momento de la resurrección, momento en el que Jesús vence a la muerte y del que fueron testigos muchos de los que allí se encontraban, pudiendo ver a Cristo resucitado. Otros alegan que podría referirse al momento de la ascensión, un momento que marcó el final del ministerio terrenal de Cristo, un momento en el que el Padre lo eleva al cielo, en el que, conservando su forma humana, Cristo regresaba a su gloria celestial. Cristo había cumplido con lo que debía hacer, había triunfado y comenzaba ahora la cuenta atrás para su prometido regreso. Y los apóstoles también fueron testigos de ese momento. Otros alegan que la llegada del reino con poder podría ser Pentecostés, momento en el que nace la Iglesia con la venida del Espíritu Santo para morar en cada uno de los creyentes y por extensión todo el periodo posterior de expansión de la obra del Espíritu Santo formando la Iglesia universal
como manifestación del reino de Dios en todos aquellos que Dios iba añadiendo a su iglesia. Y muchos de los discípulos fueron testigos de esa manifestación de la venida del reino con poder. Algunos, incluso rizando el rizo, hablan de la segunda venida de Cristo, momento en el que se establece el reinado efectivo y literal de Jesús en la tierra, y que de aquellos que estaban allí, Juan fue testigo en las visiones que narró en el libro del Apocalipsis. Y este último lo descartan al no ser la visión de Juan el acontecimiento propiamente dicho de la segunda venida, sino la visión, no la efectiva segunda venida de Jesús. Y esa segunda venida de Jesús era un momento del que el propio Jesús dijo desconocer el momento exacto en el que se produciría, así que él no podría determinar que los que estaban allí fueran a ser testigos de esa segunda venida. Nos inclinamos a pensar que el hecho de que el suceso de la transfiguración se encuentre en los 3 evangelios que lo narran, detrás de este versículo 1, nos apunta a que esta manifestación del reino de Dios venido con poder sea esta transfiguración de Jesús. Este es considerado como el milagro más trascendental narrado en los evangelios antes de la resurrección de Jesús, y fue una forma de fortalecer a los discípulos para enfrentar los acontecimientos posteriores a los que se iban a enfrentar, como decía. Y para ir visualizando este hecho poco a poco, vamos a dividirlo en 5 partes, y la primera de ellas la he titulado La transformación gloriosa de Cristo. Versículos 2 y 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y esto sucedió 6 días después de haber recibido esa promesa de Jesús que vimos en el versículo 1. Jesús tomó a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su círculo íntimo, a los cuales pues él ya se había llevado en otras ocasiones a presenciar, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, cuando Jesús no quería que hubiese mucho barullo en la casa de Jairo. Estos 3 discípulos fueron testigos presenciales de ese milagro. O también serían estos a los que Jesús se llevaría cuando estuvo orando en Getsemaní, antes de que fuera apresado Jesús. También de esta manera, de esta forma, Jesús cumplía la ley judía, teniendo 2 o 3 testigos que corroboraran aquellos sucesos. Un método que aún la palabra nos indica cuando hemos de resolver algún problema con algún hermano. Podemos encontrarlo en Mateo, el capítulo 18, el versículo 16. Dice el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, que se lo llevó a orar. Y esta era una costumbre de Jesús, el retirarse aparte solo a algún monte a orar, porque eran lugares donde difícilmente encontrarías a otras personas, donde podías estar a solas y a solas con Dios, sin distracciones. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el monte al que subieron, la palabra no lo especifica. Algunos dicen que podría ser el monte Hermón, porque tiene 3.088 metros de altura y porque se encuentra cerca de Cesarea de Filipos, que es donde se encontraban en aquel momento. Otros dicen que podría ser el monte Tabor, aunque este está bastante más alejado, y dicen que solamente tiene 700 metros de altura. 700 metros de altura son muchos metros, aunque no lo parezca. Sea como fuere, en aquel monte fue el escenario donde Jesús se transfiguró. Y en el original la palabra
transfigurar es metamorfo, que es la raíz de la palabra metamorfosis que nosotros empleamos. Y esta palabra se emplea 4 veces en el Nuevo Testamento, en los pasajes de Mateo y de Marcos que narran esta transfiguración, pero después se usa también en Romanos 12:2 y en 2 de Corintios 3:18 para hacer referencia a la transformación que se produce en el creyente cuando es salvado. Esta transformación no se refiere simplemente a un cambio de ropa o a un cambio de look, sino que se refiere a un cambio que verdaderamente sorprende a la percepción humana. Hay que decir que la naturaleza de Jesús no podía cambiar. Él es Dios y su naturaleza divina no cambia, pero sí se produjo un cambio en su apariencia. Hasta ese momento, los discípulos habían visto a Jesús bajo el velo de su apariencia humana. Además, una apariencia sin atractivo, como había dicho Isaías, una apariencia muy común. Su apariencia física no era el atractivo de Jesús. Esta era parte de esa renuncia que Jesús había hecho de sí mismo al ocultar su propia apariencia bajo el velo de su humanidad. En esta transfiguración su rostro resplandecía, pero también sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, dice el versículo 3. ¿Y eso qué significa? Que el cambio de Jesús no había sido simplemente ponerse una ropa limpia. La ropa de Jesús era de un blanco tan intenso y tan puro que lo veían brillar, afirmando que era imposible que nadie pudiera dejar unas ropas tan limpias, aún habiéndolas lavado con las mejores técnicas de limpieza existentes. Y cuando leía esto me acordaba de mis subidas al Teide. Y es que en el último tramo que hay que recorrer, empezamos a caminar a las 5 de la mañana y tenemos que llevar un frontal, que es una linterna que nos la ponemos en la frente, porque es que no se ve absolutamente nada. Y nada es que una camiseta blanca tirada delante de ti no la ves. Imagino entonces cómo literalmente la luz emanaba de Cristo. Esa fue la gloria que los 3 apóstoles vieron cuando se despertaron, porque en el Evangelio de Lucas nos dice que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Y nos apoyamos en Lucas para confirmar que probablemente era de noche, que ellos se estaban quedando dormidos por el cansancio de subir un alto monte sin botas de suela especial, mientras Jesús había comenzado a orar, pero que el resplandor de la gloria de Dios los puso en guardia nuevamente. Y esa gloria es la gloria que Cristo posee desde la eternidad. No es que la adquiriese en ese momento, es una gloria que Él posee desde la eternidad y una gloria que había sido velada por Él mismo para ser 100% hombre, pero sin dejar de ser 100% Dios. Una gloria que manifestará en todo su esplendor y todo ojo la verá en su segunda venida. La transfiguración, como decíamos, era una forma de hacer comprender a esos discípulos que el Mesías, aun teniendo que morir en la cruz, era el Hijo de Dios encarnado y que esa muerte y resurrección no iba a ser el fracaso de su obra, sino el paso necesario para que se cumpliese el plan de salvación de Dios Padre. Esto no iba a ser todo lo que los apóstoles presenciasen. Ellos iban a ser testigos también de la proclamación de la soberanía de Cristo. Versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Por si fuera poco, también aparecían Moisés y Elías junto a Jesús, y hablaban o conversaban con Jesús.
¿Y cómo sabían los discípulos que eran Moisés y Elías? Pues la palabra no nos dice cómo lo sabían, pero vemos que Jesús no corrige a Pedro cuando él les nombra por nombre. Así que de alguna forma ellos lo sabían. Y no es casualidad que los que apareciesen allí fueran Moisés y Elías. Son dos personajes fundamentales en la historia del pueblo de Israel. Moisés representa la ley, una ley que solamente Jesús cumpliría a la perfección, y por eso Jesús era el único sacrificio perfecto que podía satisfacer la justicia de Dios. Toda la vida de Moisés también apuntaba a la necesidad de la venida del Mesías, que verdaderamente libraría al pueblo de la esclavitud, que sería el verdadero intercesor entre Dios y el pueblo, y que llevaría a su pueblo a la verdadera tierra prometida, el reino de Dios. Elías, por su parte, representaba a los profetas, aquellos que durante siglos fueron los transmisores del mensaje de Dios para el pueblo, los que advirtieron al pueblo de Israel de la necesidad del arrepentimiento, pero también comunicaron la futura venida del Mesías. Y si nos damos cuenta, ambos, tanto Moisés como Elías, acabaron sus vidas de una forma un tanto enigmática. A Moisés Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, y cuando murió fue enterrado en un lugar secreto para que no pudieran adorar su tumba. Y resulta poco menos curioso que muchos israelitas estén más preocupados de conservar esa tierra prometida que su relación con Dios, que su preocupación sea obtener esas promesas materiales de Dios que las promesas de eternidad junto a Él. Estos discípulos estaban presenciando algo maravilloso. Moisés, al que no se le había permitido entrar en la tierra prometida, sí se le permitiría participar del reino glorioso de Cristo, la verdadera tierra prometida. Elías fue el más destacado de los profetas, tanto por sus mensajes que exhortaban al pueblo a arrepentirse y volverse de la idolatría en la que habían caído adorando a Baal, como también por los milagros que Dios le permitió realizar y que afirmaban dichos mensajes. Finalmente él no tuvo una muerte al uso, sino que fue arrebatado al cielo en un torbellino. Ambos eran los referentes más importantes del pueblo judío, llegando a ser incluso idolatrados por el pueblo. Algunos habían dicho que Jesús podría ser Elías. Jesús estaba por encima de Elías y de Moisés. Y allí estaban los dos hablando con Jesús, y el tema del que hablaban, según indica el Evangelio de Lucas, era de la muerte de Jesús. Esto era también la confirmación de la realidad de que Jesús iba a morir, de que era necesario que esto se cumpliese. Moisés y Elías no intentaban convencer a Jesús de lo contrario. Jesús era aquel al que había apuntado todo el Antiguo Testamento. Como Jesús mismo, después de resucitar, les explicó a los discípulos camino a Emaús. Comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La muerte de Jesús era el paso fundamental que Dios había planeado para cumplir su plan de salvación. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Versículo 5. Y a esta parte la he titulado La sensación del reino de Dios, porque es cierto que los discípulos estaban siendo testigos de excepción de lo que estaba ocurriendo. Ellos se estaban durmiendo y la transfiguración de Jesús, como decíamos antes, les despertó. Y nuevamente Pedro, que no se callaba ni debajo del agua, sin pararse tampoco mucho a pensar lo que estaba diciendo, y contagiado de esa maravillosa experiencia que estaban
percibiendo, sugirió hacer 3 enramadas. Las enramadas eran unas tiendas que se hacían con ramas, tiendas que los judíos utilizaban y aún utilizan para celebrar la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que conmemoraba la salida de Egipto cuando el pueblo tuvo que vivir en casas temporales antes de llegar a la tierra prometida. Pues volvemos a apoyarnos en el texto de Lucas, que sugiere que Moisés y Elías se estaban ya apartando cuando empezó a hablar Pedro. Y en una de estas reacciones impulsivas de Pedro, este trató de buscar una forma para que lo que estaba sucediendo no se terminase. En una mezcla de confusión, de temor, pero también disfrutando de estar presenciando la gloria de Dios, quería alargar ese momento. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y él propuso hacer tiendas para que ellos 3, Jesús, Moisés y Elías, se quedasen en esas tiendas, y los apóstoles pues daba igual, se quedarían a la intemperie, porque eso era secundario respecto de estar en la presencia de Dios glorificado. Él quería atrapar ese momento y alojarlo en unas casetas temporales. Nos pasa algunas veces que venimos a la iglesia buscando estar en la presencia de Dios o nos apartamos a solas en algún lugar, pero la presencia de Dios en la vida del creyente no se reduce a momentos puntuales, y menos se reduce a momentos puntuales en los que los sentimientos nos llevan a creer que por sentir algo se está manifestando en esos momentos la gloria de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo mora en nosotros desde que fuimos transformados y estamos continuamente en la presencia del Dios de gloria. Pero no dejamos de ser seres humanos. Nuestro cuerpo sigue en lucha por no rendirse a lo fácil, a lo cómodo. Y Pedro estaba viendo una situación gratificante en aquel monte, y entonces pues él se preguntaría qué necesidad hay de ir a Jerusalén y de que todo aquello terminara. Aquella transfiguración solamente era un anticipo del reino de Dios al que el verdadero seguidor de Cristo podría acceder habiendo renunciado a sí mismo, tomando su cruz y obedeciéndole. Y que para que eso fuera posible, volvemos a repetir, para que el seguidor de Cristo pudiera acceder al reino glorioso de Dios, de Cristo, era absolutamente necesaria la muerte de Jesús en la cruz. En ese momento en el que Pedro intenta atrapar, congelar esa situación, que el momento no pasase, llega entonces la afirmación del Padre, versículos 7 y 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Hasta ese entonces los discípulos eran meros espectadores, habían visto la gloria manifiesta de Cristo y a 2 seres envueltos en esa gloria, que eran Moisés y Elías. Pero ahora los apóstoles son envueltos en una nube de luz que les hizo sombra, como dice el versículo. No era la primera vez que Dios se manifestaba por medio de una nube de luz, ya lo había hecho de esa forma en el Antiguo Testamento, por ejemplo cuando hablaba con Moisés, para que el pueblo también fuese consciente de que no era que Moisés se fuese detrás del campamento y trajese los mandatos de Dios que se le ocurriesen y volviese de esa misma manera. El pueblo podía ver esa nube sobre el monte donde se retiraba Moisés para hablar con Dios. Ya lo había hecho cuando esa misma nube dirigió al pueblo de Israel por el desierto, o cuando Dios se manifestaba en el lugar santísimo del templo. Era una forma que tenía Dios de manifestarse, dado que el hombre no puede estar en la verdadera presencia de Dios sin morir, y mucho menos el hombre
pecador, que no puede tener absolutamente ninguna relación con Dios. Pues ahora Pedro deja de hablar y es el Padre quien toma la palabra. El Padre reitera la afirmación que ya dio de Jesús en el momento del bautismo, cuando Jesús estaba cumpliendo toda justicia, y que vemos en Marcos 1:11. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién decía a la gente que era Jesús? Un gran profeta, Elías, Juan el Bautista. ¿Quién decían los discípulos que era Jesús? El Mesías, respondió Pedro, movido por el Espíritu Santo. ¿Quién decía Dios Padre que era Jesús? Su Hijo amado, su Hijo de su misma naturaleza, Dios mismo, pero también aquel que era obediente al Padre, aquel que agradaba en todo y completamente al Padre, aquel que satisfacía plenamente la justicia del Padre. Si había alguna duda, Dios Padre proclamaba que Jesús era el Hijo amado y Él estaba por encima de Moisés y de Elías. Y por si fuera poco, concluye: a Él oíd. Moisés y Elías representaban los medios a través de los cuales Dios se había manifestado a su pueblo, pero en ese momento el Padre estaba clarificando que Jesús, su Hijo, era el cumplimiento de la ley y los profetas, y era la autoridad máxima. Dice la palabra en Hebreos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y no simplemente una autoridad en lo que se refiere al mensaje de Dios, sino una autoridad efectiva a la que el creyente debe obediencia. A Él oíd. Es más que acercar los oídos, significa a Él obedecer. Un mandato no exclusivo para los 3 testigos del monte, que debían ir aceptando la realidad de ir a Jerusalén, a la muerte de Jesús. Un mandato, repito, destinado a cualquiera que quiere ir en pos de Él. No nos podemos imaginar, o quizás sí, cómo estaban los discípulos frente a todo esto que acababan de presenciar, con miedo, con confusión. De repente, como siempre narraba Marcos que ocurrían las cosas, de repente todo aquello había desaparecido. Todo lo que habían visto se había desvanecido. Solamente tenían a Jesús y les bastaba con eso. El creyente todo lo puede en Cristo, porque en Cristo está su contentamiento. Para terminar, unas últimas indicaciones en los versículos del 9 al 13. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús les mandó que no dijeran nada a nadie de lo que habían visto. ¿Reconocemos esta situación? Pues sí, Jesús advertía que no contasen los milagros, que no contasen que Él era el Mesías, y ahora
que no contasen lo que habían presenciado. No hasta que Él hubiese resucitado de los muertos. No hasta que el plan de salvación fuese completo y las personas pudieran tener una visión clara de quién era el Mesías y el ministerio que solo Él podía llevar a cabo. Un entendimiento también que solamente daba el Espíritu Santo, que fue enviado después de que Jesús ya no estuviera en la tierra. Las gentes habrían cogido a Jesús, le habrían puesto un vestido caro, una corona, un palacio y a reinar para satisfacer las necesidades del pueblo, como si Jesús fuese otro rey humano más, y como si el mayor problema del ser humano fuera tener para comer o incluso tener libertad física. El mayor problema del ser humano es el pecado. El mayor problema del ser humano es la esclavitud del pecado. El mayor problema del ser humano no es morirse de hambre, es morirse sin conocer de verdad a Cristo y acabar la eternidad en el infierno recibiendo el merecido castigo por su pecado eternamente. Los discípulos seguían dándole vueltas a lo de la resurrección, seguían sin poder comprender la figura del Mesías muerto y después resucitado, y más una muerte en la cruz. Eso era prácticamente un insulto para los judíos. ¿Cómo va a morir el Mesías? Todavía seguían dándole vueltas a eso. Y todavía sacaron un argumento. ¿No es cierto que, según la profecía de Malaquías, antes que venga el Mesías, vendría Elías a restaurar todas las cosas? Jesús les respondió que tenían razón, pero que se dejaban otras partes de las profecías acerca del Mesías. Aquella parte que claramente decía que el Mesías iba a ser desechado e iba a padecer. Jesús acabó afirmando que Elías había venido ya, que fue la voz que clamaba en el desierto preparando el camino del Señor, que fue aquel que llamó al arrepentimiento del pecado ante la inminente llegada del Mesías, que rechazaron su mensaje hasta tal punto que lo mataron, que fue Juan el Bautista quien cumplió con la labor del emisario hasta su muerte. Los discípulos hicieron caso a Jesús, los discípulos callaron de esta visión en obediencia a Cristo hasta después de la resurrección. Después sí que no podían evitar narrar el acontecimiento tan trascendente del que fueron testigos. Este pasaje de Marcos es una prueba de ello, porque sabemos que Marcos tuvo una relación muy estrecha con Pedro, de tal forma que muchos han llamado al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Juan también refirió en su Evangelio, en el capítulo 1, el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la proclamación más directa la encontramos en el texto que ya leíamos en la lectura devocional, en segunda de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero Pedro continuaba diciendo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Aquellos discípulos pudieron ver con sus ojos la gloria de Jesús en un momento en que su desconocimiento acerca de la obra de Cristo en la cruz les hacía complicado continuar. Cristo les permitió ver el anticipo de lo que sería la gloria del reino de Dios, una esperanza de lo que se cumplirá cuando Cristo regrese. Nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios, una palabra que ya nos ha revelado que la muerte de Jesús se llevó a cabo y que después resucitó, cumpliéndose paso a paso el plan de salvación anunciado. Es más, disponemos ahora del Espíritu Santo, que también es un anticipo para nosotros de lo que será estar toda la eternidad presenciando la gloria de Dios. Es verdad que no han desaparecido los problemas, es verdad que como los discípulos ellos tuvieron que descender del monte y volver a la realidad del día a día, no solo hasta la muerte de Jesús, sino después hasta la extensión del Evangelio, esa vez sí con la ayuda del Espíritu Santo en sus vidas. Pero sabemos lo maravilloso que será poder estar en la presencia de Cristo cuando Él regrese en gloria. Hoy el Señor está llamando a aquellos que todavía no le han conocido. Hoy el Señor quiere hacer partícipe a aquellos que han escuchado su palabra y quieren seguirle, de que podrán disfrutar de la gloria del reino de Dios. Hoy es el día de empezar a ver ese anticipo de la gloria de Dios en sus vidas. Pero también es una realidad que aquellos que no participen de esa gloria estando en Cristo tienen un futuro eterno de castigo por sus pecados. Clamen a Dios para que les haga partícipe de su salvación y puedan disfrutar de la gloria del reino de Dios por toda la eternidad. Sí, Señor y Padre Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por revelarte a nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús a cumplir tu plan perfecto. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu gloria, no siendo merecedores siquiera de ser considerados por ti. Gracias, Señor, porque hemos sido adoptados por ti, porque tenemos abogado en tu Hijo Jesucristo por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por mostrarnos tu resurrección por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos da testimonio de que tú eres verdad. Esperamos, Señor, tu regreso en gloria, una gloria incomparable, inenarrable. La palabra, Señor, tu palabra siga transformando los corazones de más y más personas, que tú vayas a añadir a tu iglesia y que podamos admirarte y conocerte por toda la eternidad restante. En el nombre de aquel que cumplió la justicia en la cruz, Cristo Jesús. Amén.